Os locais de ocio nocturno levan 3 meses así, coas portas pechadas. 3 meses complicados nos que tiveron que facer fronte ás facturas sen percibir ningún ingreso. Se nos está haciendo muy duro, ya que tenemos que soportar muchos gastos sin posibilidad de generar ningún ingreso. Hasta el momento, las soluciones que nos han dado son hipotecarnos aún más, con la incertidumbre de no saber cuándo vamos a poder abrir y en qué condiciones vamos a poder abrir. Pedimos unas medidas claras, concisas y asumibles, donde la responsabilidad no sea solo para el hostelero. En nuestro caso, por lo menos, pagamos una hipoteca que la tenemos paralizada y bueno, pues es una ayuda, ¿no? Pero bueno, siempre hay gastos, luz, agua, gestoría, que al final tiras de ahorros, que no es una situación fácil, ¿no? Estes pubs esperaban que chegase a fase 3 para volver a abrir as súas portas, tal e como se aseguraba no plan de desescalada. Sen embargo, o goberno rectificou e anunciou que estes locais deberían esperar a nova normalidade. Unha decisión que volveu a poñerse en dúbida este domingo, cando Pedro Sánchez anunciou que serán as comunidades autónomas as que xestionen a última etapa do estado de alarma. Polo tanto, será a Xunta de Galicia a que decida se todos estes locais volven a encher de vida as noites galegas. Somos un sector bastante ignorado por las diferentes instituciones, pero somos un sector vital para la sociedad. Nunca demandamos nada y siempre se nos exige mucho. ¿En qué condiciones vamos a abrir? ¿Qué tipo de ayudas tenemos? No tenemos ningún tipo de ayuda. Estamos desamparados. Y la noche tiene que seguir para adelante, porque la gente tiene que salir, disfrutar, pasarlo bien, conocer a gente. Pero sí, está todo esto claro en las medidas de seguridad que tenemos que tener. O sector critica o abandono que están a sufrir por parte das distintas administracións e aseguran que non poderán abrir se o aforo queda reducido ao 30%. Realmente temas de los aforos, los requisitos que parece que nos van a pedir, pues son bastante inasumibles. Creo que no se está teniendo en cuenta lo que es una discoteca con lo que es un local de copas de 50 metros cuadrados, y creo que hay cosas que no se están haciendo bien. Quizá lo más sensato ahora mismo a corto plazo sea estar cerrados, pero lógicamente eso tiene que ir acompañado de ayudas, porque prácticamente hemos sido los primeros en cerrar y vamos a ser los últimos en abrir. Os propietarios destes locais son conscientes de que estas imaxes non se repetirán, polo menos nun futuro próximo. Por iso buscan novas alternativas de cara á reapertura. Instalar barras no exterior dos locais ou organizar festas privadas son algunhas das súas propostas. Exención del pago de algunos tributos, a rebajas en los seguros sociales, a facilitación de EPIs, geles, bueno, todo lo que sea prevención, poder poner barras en el exterior de nuestros locales. Bueno, creemos que hay 25.000 cosas que se pueden estudiar y se pueden hacer desde las administraciones para ayudarnos. Mi idea es renovar en el sentido de hacer reservados, cita previa, lista de espera, mantener la seguridad, mantener la distancia, pero siempre está claro que en un pub es muy difícil y los gastos también son mayores para nosotros. Limpieza, personal de limpieza, desinfectación, geles, mascarillas, termómetros, tenemos muchos más gastos. Lo que me gustaría es que nos dieran una oportunidad para poder abrir y poder generar, para poder subsistir. Son muchas familias también las que dependen de los pubs y discotecas de noche. O único que está claro de cara á reapertura é que estas pistas de baile non volverán a ser o que foron e que todos os locais deberán tomar estritas medidas de hixiene para garantir a seguridade dos clientes e dos traballadores. Agora o que queda aínda por saber é cando volverán a vibrar de novo as discotecas e os pubs da cidade.